La temporada 2009-2010 estuvo marcada por los enfrentamientos entre el FC Barcelona de Guardiola y el Inter de Milán de Mourinho. Era la segunda temporada del portugués a cargo del equipo italiano, y tras un mercado agitado, conoció que coincidiría con el Barça en el grupo F de la primera fase de la Champions. El duelo tenía mucho morbo. Mourinho regresaba al Camp Nou como enemigo público tras su pasado en el Barcelona. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Y sobre todo tras las calientes eliminatorias del Barça con el Chelsea. El Barça tiene más de 100 años de historia, ha sido una vez campeón europeo. Yo tengo 3 años de entrenador, he sido una vez campeón europeo, ¿qué tengo yo que enseñar? Y es que Mou formó parte del staff del Barcelona desde 1996 hasta 1999, cuando comenzó su carrera como técnico y se convirtió en un entrenador top luego de conquistar la Champions con el Porto y sus logros con el Chelsea. En 2008, Mourinho fue sondeado como entrenador del Barça tras la destitución de Frank Rijkaard, pero Joan Laporta acabó eligiendo a Guardiola y el técnico portugués tendría clavada esa herida para siempre. Además, el mercado de fichajes de 2009 estuvo marcado por el intercambio de delanteros entre el Inter y el Barça. Guardiola se deshizo de Samuel Eto'o, mandando al camerunés a Italia, y el Inter traspasó a Zlatan Ibrahimovic al Barça a cambio de 46 millones de euros, más el traspaso del delantero africano. El sueco debutó en la Champions visitando precisamente el Giuseppe Meazza, en un partido que acabó con empate a 0 y que definiría la igualdad de un grupo de Champions en el que también estaban el Dinamo de Kiev y el Rubin Kazán. Los ucranianos y los rusos se lo pusieron difícil tanto al Barça como al Inter, que se acabaron jugando media clasificación en la quinta jornada. El Barça derrotó a los Nerazzurri por 2-0 en el Camp Nou y acabó siendo primero de grupo por delante de los italianos, que llegaron a las eliminatorias como segundos clasificados. Barcelona e Inter fueron avanzando rondas hasta que se encontraron nuevamente en las semifinales. La eliminatoria entre los Nerazzurri y los azulgranas echó chispas desde el principio, y como si se tratase de un presagio, comenzó con una sorprendente noticia. La erupción de un volcán islandés provocó la suspensión del tráfico aéreo y obligó al Barça a viajar a Milán en autobús. Los 634 kilómetros y los 2 días de viaje provocaron un gran malestar en el club catalán. Y es que la UEFA no aplazó el partido, y el Barcelona se presentó en el Giuseppe Meazza dispuesto a ganar la eliminatoria. El equipo catalán tuvo un comienzo inmejorable. Pedro marcó el 0-1 a los 20 minutos de juego, y el Barça ya se veía en la final de Madrid, que precisamente se jugaba en el estadio de su eterno rival, el Santiago Bernabéu. La noche pintaba bien para los de Guardiola, pero el Inter logró levantarse y reponerse del golpe muy pronto. Sneijder marcó el empate poco después, y Mourinho reestructuró su equipo de cara al segundo tiempo. Los italianos salieron de los vestuarios como aviones, y Maicon marcó el 2-1 a los 3 minutos de la reanudación. Aquella noche los culés se quejaron de la actuación del árbitro portugués Olegario Benquerensa, protestando un posible penalti sobre Dani Alves y quejándose amargamente del último gol interista. Diego Milito marcó el 3-1 en clara posición de fuera de juego, y con ese resultado, los italianos se acercaban a la final del Santiago Bernabéu. El partido de vuelta generó una gran expectación. Los aficionados azulgranas se volcaron en busca de la remontada, y Mourinho continuó calentando el ambiente con sus declaraciones. Esto no es un sueño para ellos, es una obsesión, y esta obsesión se llama Madrid y Santiago Bernabéu.
El Barça salió al ataque desde el inicio y Guardiola formó con un 3-4-3 muy ofensivo. Mourinho iba a repetir la alineación del partido de ida, pero Pandev sufrió una misteriosa lesión en el calentamiento. Lo cierto es que el portugués aprovechó para cambiar su táctica y en lugar de alinear a otro atacante, apostó por sustituirlo por un defensa. Chibu se instaló en el centro del campo del conjunto interista, formando un tribote junto a Mota y Cambiaso. Maicon y Zanetti ocuparon los carrileros, Sneijder jugó de enganche y Eto'o acompañó a Diego Milito en ataque. Con el planteamiento de uno y otro, se esperaban más ocasiones locales, pero el Barça apenas lograba crear acciones de peligro. Los de Mou defendían muy juntos y con un gran oficio, hasta que en el minuto 28 sufrieron un contratiempo. Thiago Motta vio la segunda tarjeta amarilla por un riguroso manotazo sobre Busquets, y el Inter tendría que jugar con 10 durante más de una hora. Tras ver que su equipo se quedaba con uno menos, Mourinho aprovechó para dirigirse a Guardiola mientras hablaba con Ibra, y le comentó la siguiente frase al oído: "No montéis la fiesta, que el partido aún no ha terminado". Ya en superioridad numérica, el dominio del Barça se hizo más notable y comenzaron a llegar las ocasiones locales. Leo Messi tuvo la más clara con un disparo desde la frontal, pero Julio César realizó una estirada increíble para desviar el balón a la esquina. Tras el descanso, el Inter continuó replegado, aunque cada vez se incrustaba más en su área y defendía con más hombres. Eto'o acabó jugando prácticamente como lateral izquierdo, y los cambios de Bojan y Jeffren sirvieron para refrescar el ataque azulgrana. El Barcelona no conseguía derribar el catenaccio planteado por Mourinho, y el tiempo pasaba en favor de los italianos. A 6 minutos del final, Gerard Piqué abrió el marcador con un golazo que avivó las esperanzas de remontada, y el Inter vivió los últimos minutos con la soga al cuello. Ya en el tiempo añadido, Bojan logró batir a Julio César y logró marcar el supuesto 2-0. El Camp Nou estalló de júbilo durante 3 segundos, pero desgraciadamente para la parroquia culé, el gol fue anulado por una discutible mano previa de Yaya Touré. ¿Tú qué crees? ¿Fue mano o crees que el gol debió subir al marcador? Déjame tu opinión en los comentarios. Finalmente el encuentro acabó con un insuficiente 1-0, y el sueño de jugar en el Santiago Bernabéu se esfumaba para el Barça. El Inter derrotaba al vigente campeón y regresaba a una final de la Copa de Europa 38 años después. Nada más concluir el partido, José Mourinho atravesó todo el campo para dedicarle el triunfo a los tifosi que habían viajado con el equipo italiano, pero sus gestos se entendieron por muchos como una provocación y Víctor Valdés llegó hasta él para recriminárselo. El encargado del campo azulgrana activó los aspersores del terreno de juego para disuadir la celebración del equipo interista, pero la alegría de los jugadores nerazzurri acabó siendo imparable. Aquel hípico Inter jugó y ganó la final del Bernabéu frente al Bayern de Múnich con 2 goles de Diego Milito, y acabó levantando un histórico triplete que subía a Mourinho a los altares del fútbol europeo. El portugués había logrado evitar que el Barcelona ganase una Champions en el estadio de su eterno rival, e inmediatamente después de ganar aquella final, firmó como entrenador del Real Madrid. El técnico luso iniciaría una guerra sin cuartel contra el Barça que deparó varios clásicos para la historia, y que puedes ver en este vídeo de Memorias del Fútbol. La guerra entre José Mourinho y Guardiola continuaría en la Premier años más tarde, pero jamás se alcanzó la virulencia de aquel Barça-Inter
o de aquellos clásicos que marcaron una rivalidad inigualable. Esta ha sido la historia de la épica eliminatoria entre el Inter de Mourinho y el Barcelona de Guardiola. ¿Qué recuerdas de aquel enfrentamiento? ¿Quién crees que mereció jugar aquella final del Bernabéu? Dame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Memorias del Fútbol y mira este vídeo con el resumen completo de aquella Champions del 2010.